Campus Observatorio, realizó sus prácticas hospitalarias en el Centro Médico Nacional el 20 de noviembre y en Servicios Médicos de la UNAM. Gracias. ¿Por atrás? ¿Así? Okay. Para que Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Magali Suárez López y como ya lo mencionaron, soy técnico radioterapeuta en el Centro Médico ABC. Y bueno, agradezco mucho la invitación por parte de la mesa directiva de Teramac. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y poder compartir mi experiencia clínica en cuanto a la irradiación corporal total de médula ósea con técnica VIMAT. Y bueno, sabemos que estas técnicas de arco modulado volumétrico se han implementado recientemente en la práctica clínica. Y bueno, en nuestro centro, en el año 2017, empezamos a realizar este tipo de tratamientos, por lo que poco a poco hemos estado adquiriendo más experiencia en cuanto al tratamiento y a la simulación. Y bueno, sabemos que la TMI se usa como parte del régimen del acondicionamiento para los pacientes que van a recibir un trasplante de médula ósea y en su mayoría en nuestro centro han llegado pacientes pediátricos. Sabemos también que son pacientes que tienen neoplasias malignas hematológicas que afectan principalmente a la sangre, médula ósea y ganglios linfáticos. Una de las principales son las leucemias linfoblásticas agudas. Y bueno, uno de los principales objetivos para este tipo de tratamientos, los pacientes, los objetivos es reducir las toxicidades inducidas por la TBI con técnica 3D. Y bueno, también es el objetivo principal es preparar al organismo para recibir un trasplante de médula ósea mediante 1, inmunosupresión para impedir el rechazo del mismo, y 2, la erradicación de células malignas y células con alteraciones genéticas. Y bueno, ¿en qué se va a diferenciar el tratamiento si lo comparamos con una técnica 3D? Al tratarse de una técnica de intensidad modulada, se requiere de una mayor precisión, teniendo así la necesidad de implementar diferentes sistemas de inmovilización para que se garantice una mejor aplicación precisa durante todo el tratamiento. Pero en general, ¿en qué cambia? Bueno, aquí tenemos una comparación rápida. Tenemos del lado izquierdo el TBI, que es una técnica 3D, versus la TMI. Y bueno, si hablamos de los sistemas de inmovilización, tenemos que para la TBI solamente vamos a utilizar 2 colchones de vacío. Uno con el paciente en decúbito dorsal y el otro el paciente en decúbito lateral. Sabemos que en la TBI no se protege ningún órgano de riesgo, a menos que se coloquen protecciones en los pulmones, protecciones personalizadas en los pulmones, y sabemos que el tiempo de tratamiento para este tipo de técnica solamente se ocupan aproximadamente 30 minutos.
tenemos una verificación. La verificación para ese tratamiento se realiza solamente con el tamaño del campo y con la distancia fuente-piel. También tenemos que el cuarto de tratamiento nos determina el tamaño máximo del campo, ¿ok? Y bueno, también la longitud del paciente nos va a limitar el tamaño del campo. Ahora, del lado derecho, perdón, tenemos que para la irradiación corporal total de médula ósea, vamos a necesitar un sistema de inmovilización como colchones de vacío, máscaras termoplásticas, soporte de piernas, así como soporte también para los pies. Vamos a lograr disminuir significativamente la dosis a los órganos de riesgo. Tenemos que el tiempo de tratamiento se va a aumentar, son entre 60 a 90 minutos, y la verificación aquí la vamos a realizar con un sistema IGRT, como lo es el Convincit. Y tenemos también que el tamaño máximo de apertura del campo lo va a limitar la longitud del paciente. Sabemos que para los tratamientos de TMI se debe de considerar que la modulación del tratamiento implica que la dosis debe de ser entregada de manera más precisa. Entonces es por lo que les comentaba que los aditamentos cambian totalmente. Y bueno, también la cooperación del paciente juega un papel muy importante, porque si el paciente sabemos que no nos va a cooperar, pues no se puede realizar la técnica de TMI. Del lado izquierdo superior, tenemos una imagen en donde tenemos al paciente sobre el colchón de vacío en decúbito dorsal a una distancia, y tenemos el gantry en 90 grados, entonces se verifica la distancia fuente-piel con el paciente y el tamaño del campo. Esa es una técnica 3D, y aquí del lado derecho tenemos en la parte inferior al paciente recostado sobre la mesa, sobre el colchón de vacío en decúbito dorsal, con una malla termoplástica de los hombros hacia el cráneo, y también tenemos un sistema de inmovilización en las piernas y tobillos. Y también tenemos el Convincit. Ahora, en cuanto al flujo de trabajo, tenemos que para este tipo de técnicas se requiere primero de una simulación y después del tratamiento. Ahora, si hablamos de los sistemas de inmovilización para la simulación, debemos de tener un colchón de vacío, soporte de cabeza, una talonera para poder tener más estable la posición de los pies, un soporte de piernas y, bueno, la base para la máscara de 9 puntos, que es muy importante utilizar esta malla larga para poder inmovilizar los hombros y parte del tórax superior. En el centro nos ha funcionado bastante bien utilizar este tipo de soportes de goma en lugar del soporte de acrílico, porque para el paciente es un poquito más cómoda la posición durante todo el tiempo que va a estar en el tratamiento. Entonces, si hablamos del posicionamiento, el paciente, como ya lo mencioné, va en decúbito dorsal, vamos a recostarlo sobre el colchón de vacío y lo vamos a alinear con los láseres con respecto a la línea media sagital, y los brazos van a ir a lo largo del cuerpo. Importante aquí, el puño es, la posición de las manos es con el puño cerrado. Esto es para que podamos lograr una mejor estabilidad durante el tratamiento y no esté muy inestable la posición de las manos, porque esto incrementaría el error, ¿ok? Entonces, también vamos a colocar el soporte de rodillas para que podamos disminuir un poco la longitud del paciente y así se pueda disminuir el número de isocentros. Ahora, ¿de qué dependerá el número de isocentros? Bueno, esto es uno, del tamaño del colimador, del equipo,
En nuestro caso, se eligió realizar este tipo de tratamientos en un equipo Versa HD, en donde nuestro tamaño de campo máximo es de 40 centímetros, por lo que nos ha ayudado bastante bien porque se reducen considerablemente los números de isocentros. También lo que va a definir el número de isocentros es la longitud del paciente. Cuando es un paciente adulto, pues aumenta el número de isocentros. Y cuando cuando son pacientes pediátricos, pues disminuyen estos. Y bueno, la medida que se va a tomar como referencia, tenemos aquí un pequeño dibujo, en donde vamos a tomar de referencia el vértex hasta el límite inferior de donde llegan los puños. Se va a tomar una medida. Entonces, con ayuda del flexómetro vamos a medir del vértex al límite superior del fémur, y el resultado, bueno, tomándolo como un ejemplo, que mida 80 centímetros, esos 80 centímetros los vamos a dividir entre el tamaño máximo del colimador, que aquí en este caso daría 2, entonces eso ya nos define como 2 isocentros. Ahora, ¿en dónde los vamos a colocar? Pues lo ideal es colocarlo en partes medias. Entonces, esos 2 isocentros lo vamos a dividir entre 4. Entonces, ya nos va a dar ya la medida real de dónde se va a colocar el isocentro. Entonces, sería 20 y 60. Ahora aquí en las siguientes imágenes, ya que alineamos bien al paciente y realizamos la malla termoplástica, que como ya les había mencionado, es importante que llegue desde los hombros para que se pueda inmovilizar esa parte durante todo el tratamiento. Ahora, también es importante que el colchón de vacío esté bien moldeado de la parte superior de los hombros para que al momento de realizar el tratamiento sea más estable y más reproducible. Así como también estamos viendo aquí que el soporte de piernas, lo ideal es colocar el pequeño para que no vaya a haber tanta variante. Y los puños, como ya les había mencionado, también que esté bien moldeado el colchón de vacío, y de preferencia, si llega hasta la parte superior de los hombros, estaría muy bien. Y bueno, aquí ya también es un ejemplo de dónde se colocaron los isocentros. Entonces, por ejemplo, el primero sería aquí en la parte superior, uno en el cráneo o en el cuello, dependiendo de dónde nos dé la medida. El segundo, aquí es un ejemplo, se colocó en la parte del tórax, y el tercero en la pelvis, ¿ok? Entonces, también lo que les comentaba, en las extremidades inferiores, por ejemplo, en los pies, es importante colocar una talonera para que al momento del tratamiento sea más estable la posición. Ahora, para la adquisición de imágenes, ya que está alineado el paciente, ya que se predefinieron el número de isocentros, se realizaron las marcas en el paciente. Recordemos que todas las marcas que se dejan en el paciente se dejan en la piel, no en la ropa. O sea, en las fotos aparecen en la ropa porque pues son imágenes ilustrativas, pero todas las marcas se realizan en la piel. Y se dejan también marcas en el colchón. Ahora, para la adquisición de imágenes, en nuestro caso, en el tomógrafo simulador, lo adquirimos de la siguiente manera. Se adquiere un topograma, un Scout View, desde el vértex hasta los pies, hasta donde nos dé la longitud máxima del tomógrafo, porque muchas veces es lo que nos limita para la adquisición de imágenes. A veces cuando son pacientes adultos, se tienen que hacer 2 adquisiciones de imágenes por la longitud máxima de la apertura del tomógrafo. Ahora, el grosor de cortes los hacemos de 3.75
Tratamos de que no sean muy finos los cortes por la cantidad de imágenes que se van a adquirir, y la orientación la hacemos cefalocaudal. Si es un paciente adulto y se tienen que hacer 2 adquisiciones de imágenes, la primera la hacemos cefalocaudal y la segunda se haría caudocefálica. Ahora, si también nuestro simulador no los permite, se puede hacer una reducción de artefacto para la imagen en caso de los pacientes que traigan prótesis de cadera o algún empaste dental o marcapasos. Si se puede realizar la reducción del artefacto, estaría muy bien, nos ayudaría. Y por ejemplo, en nuestro caso, en el Centro Médico ABC, el tomógrafo simulador nos permite realizar esa reducción de artefacto en las imágenes cuando los pacientes traen empastes dentales, implantes de cadera. Podemos activar la opción de AIMAR, que es la reducción de artefacto, y la calidad de imagen cambia totalmente porque se ve más nítida. Ahora, como les comentaba, en algunos pacientes, por ejemplo, cuando son adultos y el tomógrafo no nos da la apertura máxima para la adquisición de imágenes, se tiene que realizar en 2 partes. Entonces, si ya se adquirió la primera parte, que es cefalocaudal, la segunda parte sería caudocefálica. Ahora, en esa segunda parte ya no es necesario tomar todo el cuerpo, claro. Nada más lo que se tendría que tomar como referencia es el último isocentro, el último juego de balines que se colocaron, para que los físicos puedan tener una referencia en la segunda adquisición de imágenes. Entonces, sería la adquisición desde los pies hasta el último juego de balines, que es en el último isocentro que se colocó. Entonces, ya que se adquirió esta segunda parte, se manda al sistema de planeación. En nuestro caso es el sistema de planeación Mónaco, porque se trabaja con el equipo Versa HD. Y bueno, quedaría prácticamente la simulación así. Los aditamentos, los sistemas de inmovilización, sería el colchón de vacío, que está bien moldeado, el soporte de piernas pequeño, la talonera, y aquí tenemos la máscara termoplástica de 9 puntos. Y se ha documentado que en algunos centros se manejan este tipo de mallas, por ejemplo, en las piernas, en la parte de la pelvis y parte inferior del tórax, y claro, también la de la cabeza. Nosotros no hemos probado mucho con ese tipo de mallas, pero se ha documentado que pues, es bastante funcional también ocupar este sistema. Entonces, si nuestro colchón de vacío no llega a la parte superior de los hombros, pues podemos colocar esta parte, un colchoncito. O sea, todo esto debe de quedar personalizado para que no se modifique tanto al momento del tratamiento. Esto es para que no le lastime tanto la separación al paciente y pueda aguantar más durante el tratamiento. Ok, ahora para el tratamiento la posición vertical de los isocentros se mantiene constante, mientras que la distancia longitudinal entre estos se eligió un sistema predefinido durante la simulación. Esto ya, como ya lo mencioné, va a depender mucho del tamaño del paciente, y el número de sesiones va a ser entre 6 a 8 sesiones de 1.5 a 2 grays 2 veces al día con un intervalo mayor a 6 horas. Entonces, lo que nos quiere decir es que el paciente muchas veces baja en la mañana y después en la tarde. Ahora, en cuanto a la sanitización de la sala, esto va a depender mucho del médico, de qué régimen lleve el paciente, porque no muchas veces, bueno, en ocasiones no nos piden que esté sanitizada la sala, entonces esto va a variar mucho. Eso, les digo, depende de las indicaciones del hematólogo. Y bueno, los pacientes cuya longitud del vértex al final de los puños mida más de 1.20 o 1.20, no pueden ser tratados en una sola posición. Como les decía, cefalocaudal no sería posible, a menos que el paciente sea pediátrico,
y debido a estas limitadas capacidades del desplazamiento del acelerador, pues es lo que nos va a definir la posición. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en donde es un paciente adulto y los desplazamientos fueron, bueno, en el cráneo se quedó así, el mismo donde se colocó en el simulador, y los únicos desplazamientos que tuvimos fueron para el tórax, pelvis, y se tuvieron que tratar en dos partes por, como les decía, las limitadas capacidades que nos da la apertura del colimador. Entonces debemos de realizarlo o tratarlo en dos partes. Entonces sí es muy importante verificar los desplazamientos para el tratamiento. Y bueno, aquí nos dice que las rodillas y los pies pues es sin desplazamientos porque todo eso ya se hizo desde la simulación. Y bueno, también aquí nos dice que son varios arcos para la parte superior y para la parte inferior, para las extremidades inferiores solamente se va a utilizar una técnica 3D. Entonces, en cuanto a la IGRT, aquí nos dice esta tabla que es importante que la cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, en donde se encuentran los órganos de riesgo, se verifique con el ConvinCT. Esto es para ver detalladamente los márgenes, y para las extremidades inferiores solamente es necesario con una imagen portal de MB. Y bueno, en esta imagen ya está en tratamiento del paciente y tenemos que, por ejemplo, es un paciente adulto y se encuentra en posición cefalocaudal, y como les comentaba, es importante la verificación que se realice en las dos sesiones con el sistema de ConvinCT para que se puedan adquirir bien los límites y podamos ver bien la posición del paciente. Porque si lo realizamos con una imagen portal de MB, no tendríamos obviamente la misma definición. Entonces, importante es eso, la verificación. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la parte superior, el cráneo, el tórax, bueno, el tórax y el abdomen, y aquí en la pelvis. Entonces, por ejemplo, en esta parte superior del tórax y abdomen es importante verificar también la posición de los brazos, que esté dentro del margen, así como también en la parte de la pelvis, también verificar bien que los brazos y las manos estén dentro de. Sabemos que no debe de dar mucho desplazamiento en cuanto a la corrección de imágenes, no debe de ser mayor a 0.5, y si es mayor a 0.5, se aplican esos desplazamientos y se vuelve a repetir el Convin. Ahora, para la imagen para las extremidades inferiores, como ya les comentaba, en pacientes adultos se tiene que girar al paciente y el tratamiento se da en caudocefálico. Entonces, aquí estamos viendo al paciente en orientación opuesta, como lo vimos al principio, y la verificación solamente se hace con imágenes portales de MB, en donde vamos a verificar que el campo esté totalmente abierto, que nos dé una apertura de 40 por 40, se verifica también la fuga del haz y también la distancia fuente-piel. Y así como también es importante marcar los límites de cada campo, tanto de rodillas como para los pies. Y bueno, aquí para el tratamiento nada más se va a realizar, bueno, se va a tratar con dos campos, uno en antero-posterior y el otro es en posterior-anterior. Y bueno, para las conclusiones, tenemos que la dosis promedio para los órganos de riesgo se redujo hasta un 40% en comparación a la irradiación corporal total del cuerpo completo. Para la TMI es una de las técnicas de planificación y administración de radioterapia más desafiantes, ya que se irradia todo el esqueleto, buscando la menor dosis a los órganos de riesgo,
que están cercanos, como lo son los cristalinos, el cerebro, el corazón. Y bueno, también se consigue mejorar una distribución dentro del volumen objetivo. Y es fundamental, como ya lo mencionaba, la inmovilización del paciente, que sea de la forma más reproducible, estable y pues sobre todo cómoda para el paciente por el tiempo total del tratamiento, que es más o menos de 1 hora, hora y media, y las distribuciones de dosis obtenidas con esta técnica se logra que el 90% del volumen blanco reciba más del 90% de la dosis prescrita. Y bueno, la complejidad en el número de haces, inmovilización y control de imagen requeridos llevan, como ya lo mencionaba, de 1 hora y media hasta 2 horas. Esto va a depender de si el paciente coopera, si del número de isocentros, y bueno, eso sería prácticamente a manera resumida, eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario, sugerencia, pregunta? ¿No? Cuando acomodan al paciente con el soporte de rodilla, ¿qué es mejor? ¿Colocar al paciente en donde está el pliegue de su pierna o pegado a la pompa para poder reproducirlo? No, pegado aquí en el pliegue, en donde se hace la flexión, porque si lo colocamos más arriba hay como más variación en cuanto a la posición de la cadera. Entonces, a veces sí hay mucha variación en cuanto a la columna. Cuando colocas el colchón, ¿lo pegas completamente al cabezal? Lo ideal es eso. Si tu colchón tiene la longitud, sí, para que no haya mucha variación en esta parte del cuello. Si no, pues se deja aquí, pero en la parte superior de los hombros, pero sí es importante dejar como bien marcados los límites para que no haya mucha variación al momento de tratar. ¿Han tenido algún paciente que no tengan por ejemplo máscara larga? Nosotros no tenemos máscaras largas. ¿Han utilizado una máscara corta? No, siempre hemos utilizado máscaras largas, justamente para no tener tanta variante en los hombros. ¿Alguien más?